Aleluya, Padre, y es confiados en esa bondad que ahora queremos oír tu palabra. Queremos pedirte, Padre Santo, que tú, en tu misericordia, vengas para darnos colirio de lo alto. Pedimos colirio para nuestros ojos, para que podamos ver. Pedimos ropas blancas que vengan de ti. Pedimos oro refinado, Señor. Que en tu misericordia tú puedas, por medio de tu palabra, traernos hacia ti, dándonos corazones que estén atentos a ti, atentos a tu palabra, y que podamos ser transformados por ella, Señor. Que tu gracia y que tu poder puedan manifestarse mediante la predicación de tu palabra. Esa es nuestra oración y nuestro pedido en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. En un libro pequeño para niños de R.C. Sproul, él cuenta la historia del mayor de los prófugos de la justicia del siglo XVI y cómo este prófugo, el más buscado en toda Europa, entra al barbero para, desde luego, cortarse el cabello, eso está claro. Y todos le buscaban en aquel tiempo, él salía en todos los periódicos, estaba en la mira de toda la sociedad europea del siglo XVI. Y el barbero le mira y el barbero tiene, evidentemente, su navaja en la mano. Es un peligro ser prófugo de la justicia y estar delante del barbero. Tiene una gran oportunidad de hacerse un nombre delante de ti. Pero este barbero mira a este prófugo, le mira a los ojos y le dice, doctor Martín, ¿podría usted enseñarme a orar? Desde luego aquel barbero llamado Pedro, tocayo mío, por cierto, maestro Pedro, conocido en todo el pueblo, seguramente un buen barbero, sabía que aunque estaba delante del que posiblemente haya sido el mayor de los teólogos de aquel siglo y uno de los mayores teólogos de la historia de la Iglesia, Martín Lutero, él sabía de dónde venía la fuente de la gracia tan singular que operaba en la vida de aquel hombre. Y por eso, habiéndole podido preguntar todo tipo de cuestiones teológicas, lo que Pedro, tocayo mío, quería era aprender a orar. Era aprender a orar. Martín Lutero escribe un manual sencillo de los pasos de la oración, lo podéis encontrar en internet, en PDF, Manual de la Oración. Martín Lutero no tiene más de 12 páginas, pero muy bien elaborado, en el cual le enseña al barbero Pedro cómo orar, y básicamente lo que él le enseña a orar a partir de 3 grandes escritos, 2 bíblicos y uno de la tradición cristiana. Le enseña a orar a partir del Padre Nuestro, a partir de los 10 mandamientos y después, además, a partir del credo apostólico, y cómo esos 3 materiales pueden ayudarnos a crecer y profundizar en nuestra vida de oración. Parece que los discípulos también entendían que la fuente de poder que derivaba de la persona de Jesús era la oración. Era la comunión íntima y vigorosa que él tenía con su Padre Celestial. Habitualmente el Señor se levantaba antes de que saliese el sol para pasar tiempo consistente en la presencia del Padre, buscando su rostro y conociéndole en lo secreto, en la sala de oración. Por eso en Lucas capítulo 11, versículo 1, cuando los discípulos le pueden hacer una pregunta a Jesús, ellos no le preguntan a Jesús, o una petición más bien, ellos no le piden a Jesús, enséñanos a predicar. Ellos tampoco le piden, enséñanos a hacer milagros. Ellos no le piden, enséñanos a servir de la manera tan eficaz como tú sirves a la gente. Ellos le dicen en Lucas capítulo 11, versículo 1, ellos le dicen, enséñanos a orar, enséñanos a orar, enséñanos a orar. Yo me imagino que ellos lograron ver, porque de vez en cuando Jesús también oraba públicamente y lo hacía en presencia de sus discípulos. Y posiblemente el acto más extraordinario que el Hijo Eterno de Dios encarnado hizo en la tierra fue orar. Yo me imagino que cuando ellos le oían en esa íntima comunión ininterrumpida y profunda que él tenía con el Padre, ellos se daban cuenta de que todo en la vida de Cristo derivaba de esa fuente. Ellos entendieron que ahí estaba el lugar de donde Él bebía, estaba el lugar del poder, de la sabiduría, de la humildad, del amor, de la gracia, de la bienaventuranza, beatitud.
plenitud de Cristo, estaba en esa íntima comunión con Dios, con su Padre. Por eso ellos le piden, enséñanos a orar. Y a mí me gustaría que pudiésemos aprender con Jesús a orar. ¿Sabes? Es posible que haya gente en este lugar que haya venido preguntándose por qué mi comunión con Dios no es tan vigorosa. ¿Por qué no experimenta mi alma algunas de las verdades que tanto ama mi mente? Mi mente las entiende, pero mi alma no bebe de ellas. Tal vez haya gente en este lugar que se pregunta, ¿por qué yo no experimento mayores medidas de poder para vencer determinadas formas de pecado que por años me están esclavizando? Y no hay poder en mí para vencer esas realidades. ¿Por qué yo soy incapaz de amar, de perdonar, de crecer en humildad? Tal vez haya muchas preguntas así en el corazón del creyente. Muchas veces en el mío es así. Y claro, dar una respuesta genérica a preguntas de este calibre es harto complejo, porque podrías hablar con cada uno y cada uno, tal vez la respuesta sería distinta dependiendo de la condición en la que se encuentre cada uno. Pero yo quiero dar una respuesta que creo que se va a aplicar al 95% de todos los aquí presentes. Una respuesta en la que difícilmente voy a errar. Si tú me preguntas, ¿qué me falta? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer para conocer más a Dios? ¿Qué puedo hacer para beber de Él? ¿Qué puedo hacer para poder vencer el pecado, para crecer en santidad? ¿Qué puedo hacer para que las verdades que leo en este libro puedan ser día a día y sea cual sea la circunstancia, cada vez más reales en mí? ¿Qué puedo hacer? Bueno, hoy te doy la respuesta. Puedes orar. Orar. Aprender a orar. Y eso es lo que quiero, en el tiempo que tenemos por delante, quiero enseñaros a orar. Los jóvenes que están en este lugar y han llegado del campamento, gloria a Dios por lo que Dios ha hecho estos días. Pero yo quiero llevarte a la fuente, a partir de la cual esto que Él ha hecho puede dar un fruto en plenitud, puede continuar, puede avanzar, puede no ser arrancado por Satanás o por el mundo, puede anclarse en el alma y dar fruto en plenitud, llevarte a más. No solo mantenerse, es que crecer en medio de las circunstancias adversas. Bueno, toma nota, aprende a orar, porque ahí está la clave. Os invito a abrir la palabra, hermanos, en Mateo capítulo 6, y vamos a estar viendo cómo el Señor nos enseña como iglesia a orar. Desde luego, una vez al año hay que predicar sobre el Padre Nuestro, y hoy es el domingo. Hoy es el domingo que hay que hacerlo. Así que quiero animarte a que en estas vacaciones tú puedas aprender a orar. Mateo capítulo 6, el contexto es el Sermón del Monte. Jesús está enseñando en una montaña. Hay miles de personas escuchando el mensaje, pero Él está hablando de manera muy concreta a los discípulos para enseñarles cómo debe vivir el Hijo de Dios, aquel que es un ciudadano del reino, cuáles son las características del ciudadano del reino. Ese es el Sermón del Monte. Y Él les va a hablar acerca de la vida de oración. Mateo capítulo 6, versículo 5, dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Versículo 9, vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria
por todos los siglos. Amén. Amén. Uno de los principales propósitos de Jesús en el Sermón del Monte es romper con la falsa espiritualidad que caracterizaba a los fariseos de su tiempo y a los fariseos hasta el día de hoy. Un concepto hipócrita de la religión que verdaderamente no se ancla ni en el Evangelio ni da un fruto de naturaleza espiritual real. Es un tipo de espiritualidad de fachada. Es una espiritualidad que no proviene de un nuevo corazón y que por lo tanto externamente se parece bastante a la espiritualidad real, pero no nace de un corazón que verdaderamente ha sido transformado por la gracia del Evangelio. Y Jesús está intentando destruir la hipocresía religiosa, la falsa espiritualidad. ¿Para qué? Para que lo que caracteriza al pueblo de Dios sea aquella espiritualidad genuina que nace de beber de la gracia del Evangelio, del corazón quebrantado y humilde, de haber conocido a Cristo y de tener un nuevo corazón realmente. Y en gran parte todo el Sermón del Monte va de eso. Jesús les está diciendo que la justicia de sus discípulos tiene que ser superior a la de los fariseos. Claro, imaginaos para ellos oír eso en aquel tiempo cuando tenían a los fariseos allá arriba, eran los doctores de la religión, eran la gente profesional, la gente del templo. Y Jesús les dice, mira, la ley de ellos, la religión de ellos, de nada me vale. La vuestra tiene que ser superior. La vuestra tiene que nacer del Evangelio de la gracia, del quebranto, de verdad, de beber de mí y del nuevo corazón. Y él aplica esa realidad a todos los ámbitos de la vida cristiana, la verdadera espiritualidad en cada ámbito de la vida cristiana. Y él empieza haciendo eso, también al hablar de la vida de oración. Él va a romper falsos conceptos hipócritas de la oración para enseñarnos a orar como de verdad debemos orar. Y lo primero que Jesús va a decir, versículo 5, Él nos va a decir, mira, lo primero que tienes que hacer es aprender a no orar para obtener reconocimiento público. Eso es lo primero, no ores para ser visto por los hombres. Eso es lo primero que Él les va a decir. Claro, en aquella época a los fariseos les encantaba ir primero vestidos de manera singular, porque eran los profesionales de la religión y por lo tanto su vestimenta debía destacar y debía hacer que ellos fuesen distintos al pueblo. Y se ponían de pie y hacían larguísimas oraciones, grandilocuentes, poniendo de manifiesto toda su teología. Y lo único que ellos deseaban a través de eso era el reconocimiento público. Que la gente les pudiese considerar como grandes maestros, hombres santos, hombres espirituales. Hermanos, esto siempre ha sido parte de la iglesia, ¿no es verdad? Eso no es solamente de los tiempos de Jesús. Lo cierto es que hasta los días de hoy siempre somos tentados a utilizarnos de la espiritualidad como una plataforma de proyección, ¿no es cierto? Para de alguna manera poder proyectarnos a través de eso. Eso es algo que acontece hasta los días de hoy y es siempre un peligro con el cual tenemos que estar luchando, no solamente en la vida de oración, en el servicio, en el ejercicio de los dones espirituales. Queridos, cuando el Señor nos bendice, siempre hay el peligro de utilizar aquello con lo cual el Señor nos ha bendecido para proyectarnos. Y Jesús nos va a enseñar, bueno, cómo ser libres de esa realidad. Cómo no utilizarnos de la oración o de cualquier otro don espiritual para proyectar nuestra propia imagen, porque es terrible hacerlo, es terrible hacerlo. En efecto, Jesús dice, mira, cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. ¿Y cuál es la tragedia de avanzar por ahí? Bueno, sigue diciendo, de cierto os digo que ya tienen su recompensa. Qué potente iglesia. Es impresionante cómo Jesús con un solo movimiento tiene la capacidad de cortarle la cabeza al ídolo más potente de nuestra generación, que es la proyección de la autoimagen para recibir el aplauso de los hombres. Y Jesús dice, mira, si eso es lo que estás buscando, lo puedes alcanzar. Pero quiero decirte algo, una vez que te aplaudan, ya tienes tu recompensa. No va a haber nada mayor que eso. No va a haber ninguna gloria más alta que el aplauso del polvo y la ceniza. Jesús está diciendo, ¿cómo vencer ese peligro en nuestros propios corazones? Bueno, Él lo va a decir, mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará
en lo público. ¿Cuál es la clave para vencer la hipocresía religiosa y el deseo del aplauso de los demás? Tener una raíz profunda en lo secreto. En lo secreto. Mira, Jesús no está hablando en alegoría, no nos está contando algún tipo de imagen alegórica, Él está diciendo de lo que debe ser la vida de todo creyente. El creyente debe cerrar la puerta y aprender a orar en lo secreto. Aprender a estar tiempo en ese lugar, aprender a perderse en la montaña, aprender a cerrar la habitación de mañana cuando no hay nadie y pasar tiempo consistente en la presencia de su Padre. Querida iglesia, si Cristo lo hacía, y lo hacía a menudo, ¿cuánto más no es esta una necesidad profunda en la vida del creyente? Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Yo quiero animarte a hacer eso. Tal vez tú has llegado a este lugar y no tienes una vida, una raíz profunda en lo secreto. Yo quiero animarte en el nombre de Jesús a hacerlo, a salir de este lugar con la firme disposición de conocer a Dios en la habitación con la puerta cerrada. Eso es algo maravilloso, eso es algo glorioso, eso es algo que Dios recompensa en lo público. Yo me acuerdo que cuando era jovencito el Señor empezó a trabajar esto conmigo y me ministró a través de la historia de Daniel. Daniel oraba 3 veces al día y yo dije, bueno, si Daniel oraba 3 veces al día, habrá que hacer eso. No, y claro, yo nunca lo había hecho, entonces empecé con 15 minutos. 15 minutos por la mañana, 15 a mediodía, 15 antes de dormir. Y de ese modo empecé a aprender a estar en comunión con el Padre. Y el Señor ha ido haciendo eso cada vez más. Por tanto, en primer lugar, ten cuidado con la hipocresía. Crea raíces profundas en lo secreto. En segundo lugar, Jesús sigue hablando del peligro de las vanas repeticiones. Versículo 7. Vanas repeticiones. Y orando, dice, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Hermanos, qué gran paradoja este asunto de las vanas repeticiones. Justo después de este versículo, Jesús nos va a dar el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, etc. Y posiblemente no hay texto bíblico que haya sido objeto de vanas repeticiones tantas veces como ese. ¡Qué gran ironía! ¡Qué gran paradoja! ¿Sabes? ¿Cuánta gente repite y repite y repite oraciones formuladas o textos bíblicos sin ni siquiera tener conciencia de lo que está diciendo? ¿Sabes? La vana repetición no es la insistencia delante del Padre. ¿Os acordáis de la viuda que insistió delante del juez perverso hasta obtener lo que quería? Cuando Jesús habla de vanas repeticiones, Él no está diciendo que a veces no tengamos que orar una y otra vez por la misma realidad a partir de la agonía de espíritu, el clamor sincero, yendo al Padre una y otra vez. Pero lo que Jesús sí está criticando es la idea de que por simplemente orar 10 Padre Nuestro, el Señor te va a responder y darte lo que quieres. ¿Sabes por qué eso no es así? Porque la oración es más que palabras. La oración es un alma que se vuelca delante del Padre. La oración no es el mero hecho de proclamar determinadas verdades o necesidades. La oración acontece cuando la mente, las palabras y el corazón se aunan para volcarse delante de Dios. Y en ese sentido, os voy a ser honestos, aprender a orar es difícil. Porque una cosa es orar en términos de repetir palabras o decir cosas delante de Dios, y otra es cuando el alma entra en oración. Y yo sé que aquí tal vez no todos me entendáis, porque algunos nunca habéis orado. O tal vez nunca habéis orado como deberíais orar. Pero sabes, a veces tenemos que orar un buen tiempo para entrar en oración. Tenemos que orar un buen tiempo para que llegue el momento en el cual el alma verdaderamente se vuelca delante de Dios, acompañando a las palabras que salen de la boca. Jesús está diciendo, mira, no uséis vanas palabrerías. No quedéis repitiendo pensando que el Padre necesita eso. Porque en realidad cuando oramos no le estamos dando ninguna información nueva, ¿no es verdad? El Padre sabe lo que necesitamos antes que salga de nuestra boca. Lo principal que estamos haciendo en la oración no sale de la boca, emana del corazón. Lo principal que hacemos en la oración es llevar a nuestro corazón a una disposición de espíritu correcta para recibir lo que viene del Padre.
eso es orar. Y tal vez algunos tenéis que aprender a orar así. Y tal vez otros, en los cuales me incluyo, tenemos que aprender a orar mucho más así. Y aprender a estar en ese lugar. Se cuenta de un antiguo teólogo, Jonathan Edwards, que a veces salía a andar a caballo y de repente él estaba pensando en las cosas de Dios y volcando su corazón delante de él. Y a veces en su diario él escribe cómo, por cuestión de una hora, hora y media, el Espíritu le visitaba de tal manera que su corazón se volcaba en llantos delante del Señor al experimentar la gracia divina. ¿Sabes algo de eso? Necesitamos aprender como creyentes. Algo de esa profundidad de oración en la presencia del Padre. Por lo tanto, no palabrería, sino un corazón bien dispuesto. No palabrería, sino más bien, muchas veces, silencio. En un mundo de ruido, el lugar de oración a veces tendría que ser un lugar de menos hablar y de más oír y estar en la presencia del Padre. A partir de ahí, Jesús nos introduce al Padre Nuestro. Yo quiero desempacarlo esta mañana de manera muy ligera y muy breve, como si fuésemos pétalo a pétalo de una rosa, para poder animaros a tomar el Padre Nuestro y aprender a orar a partir de él. ¿Qué es el Padre Nuestro? Pues nada, el Padre Nuestro es una oración modelo que Cristo nos otorga. No para que estemos repitiéndola como loros, sino para que pueda guiar nuestra propia vida personal de oración. Ella nos provee, digamos así, de las prioridades y de todos aquellos elementos que tienen que estar en la vida de oración. Como cuando alguien te quiere enseñar una nueva disciplina y lo que hace es hacerla delante de ti para que tú puedas imitar. Y a partir de la imitación tú mismo puedas crecer en tu vida de oración. ¿Se entiende lo que digo? Todos aprendemos por imitación, ¿no es verdad? ¿No? Siempre es muy interesante cuando tú ves a alguien orar en la iglesia, en una determinada iglesia, y ya más o menos ora igual que los demás que están en la iglesia, ¿no es cierto? Y en parte es normal, porque es así como aprendemos. Luego vamos madurando, vamos creciendo, vamos ahondando nuestra propia vida con el Señor. Pero Cristo, como si fuésemos niños, nos pone la palabra en la boca, sabiendo la torpeza nuestra para orar, la dureza de nuestro corazón a la hora de hacerlo, y para sencillamente ayudarnos. Mira, toma estas palabras, aprende con ellas. Claro, ¿repetirlas es malo, iglesia? No. Yo a veces estoy en tales estados de agonía del alma que lo único que puedo hacer para orar es coger el texto bíblico y empezar a leerlo orando al Señor. Voy al Salterio, a los Salmos, voy al Padre Nuestro, voy a alguna de las oraciones de Pablo en la epístola y empiezo a orar a partir de ellas delante del Señor. Y eso es lo que el Señor hace. Versículo 9, mirad lo que Él dice. Él empieza diciendo, Él dice, vosotros pues oraréis así. Vosotros pues oraréis así. Y las primeras dos palabras del Padre Nuestro son esas mismas. Padre, Padre Nuestro. Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Es muy interesante cuando Juan Calvino, él pensaba en la vida de oración, cuando él se imaginaba a un creyente orando y él pensaba, bueno, ¿cuál es la imagen del creyente orando delante de Dios? La imagen que le venía a la mente a Juan Calvino era la de un hijo pequeñito sentado en el regazo de su padre. Esa es la imagen que le venía a Juan Calvino, era la oración es un niño pequeño sentado en el regazo del Padre. Y tiene sentido, tiene mucho sentido que esa sea la imagen que Calvino tenía de la oración, porque la primera palabra de la oración de Cristo ni siquiera es una palabra en arameo. La palabrita es Abba, y en realidad es un sonido. Abba es el primer modo en el que un niño pequeñito se refiere a su padre. Yo creo que en el español sería la palabra papá, ¿no? ¿Papá sería? ¿Papá? Sí, tengo el privilegio de que fue la primera palabra que mis 3 niñas dijeron. Papá, esa es la idea. Jesús empieza con este término que ni siquiera es una palabra, no es una palabra teológica, no es una palabra técnica, es que no es ni siquiera una palabra, en efecto. Es un sonido que sale del alma de un hijo que se siente amado por su padre. Así es. Que se sabe parte de la familia. Por eso no ora Padre mío, ora Padre Nuestro. Soy parte de la familia y Dios en Cristo es mi Padre. ¿Sabes? Lo más determinante en la vida de oración de creyente es su concepto del amor divino y su experiencia con ese amor. Es lo más importante. Cuanto más un
cristiano haya experimentado en su alma el amor del Padre en Cristo Jesús, Señor nuestro, más vigorosa y profunda será su vida de oración. Menguará el temor, aumentará la comunión, aumentará la fe, aumentará la confianza, sean cuales sean las vicisitudes que esté viviendo en su vida. Como un hijo que se sabe amado por su padre, sabe que sea cual sea la circunstancia en la que esté, puede acudir al Padre y va a encontrar sitio para oírle, ya sea disciplina, ya sea ánimo, consuelo, lo que sea, pero tendrá un lugar allí. Y Jesús empieza de ese modo. En efecto, habla del Padre una y otra vez. Antes ha hablado del Padre que sabe las necesidades que tenemos, el Padre que ve en lo secreto y recompensa en lo público. Si os dais cuenta, esta es la idea clave de la vida de oración. Pero lo bello de orar es que, además de necesitar que conozcamos el amor del Padre, también ocurre que en la propia dinámica de la oración, la experiencia con el amor paternal de Dios aumenta. Es decir, cuanto más oras, más experimentas el amor de Dios como Padre. ¿Sabes? La sala de oración es el lugar donde muchas de las verdades que vienen a la mente descienden al corazón. La sala de oración es el lugar donde muchas de las verdades que por 20, 40 o 50 años has escuchado, de repente hacen... ¿Se escucha? Caen, ¡paf! Caen. De repente bebes de ellas, comes de ellas. Es ahí donde eso acontece. Claro, tú puedes estar lanzando semillas al campo una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Pero si la lluvia no cae, la semilla no germina. Jóvenes que estáis en este lugar y tenéis la extraordinaria posibilidad de crecer en el conocimiento bíblico, debéis hacerlo a todo pulmón. Conoced vuestra Biblia todo lo que podáis. Pero queréis un consejo de un pastor que, no es viejo, pero tampoco está tan joven. Está en aquella edad del viejoven. Para algunos viejo, para otros joven, ¿no? Un consejo: leed vuestras Biblias y haced teología de rodillas. Leed vuestras Biblias y haced teología de rodillas. Clamando como clama el salmista: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Señor, dame gracia para que en la medida que mi mente va absorbiendo la verdad y mis pensamientos van estructurando la gloria de tu palabra, mi alma pueda experimentarla también como pan, vino, leche, miel, que pueda ser real en mi vida. Que en tu presencia yo pueda decir Abba, amén. Que en tu presencia yo pueda decir Abba. Jesús empieza diciendo Padre nuestro, y ahí debemos empezar nosotros también, diciéndole Papá, Padre, gracias porque en Cristo tú eres mi Padre. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1. Pero claro, este es un Padre, no es un Padre cualquiera, ¿no es verdad? Es un Padre peculiar. Por eso Jesús sigue diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos. Padre nuestro que estás en los cielos. ¡Wow! ¿Qué significa esto de que estás en los cielos? Nada, pues significa que Él transciende la realidad. No está diciendo que está en los cielos como si estuviese en medio de las estrellas o viajando por el sol. Cuando la Biblia habla del Dios que está en los cielos, habla del Dios que gobierna sobre todas las cosas. Aquel que ha creado los cielos y la tierra transciende toda realidad y ejerce su gobierno y su señorío sobre todo lo que existe. Jeremías 10, 12 dice, el que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber y extendió los cielos con su sabiduría. ¡Qué maravilla! Hebreos 1:3 dice, Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Salmo 135, versículos 5 y 6 dice, porque yo sé que Jehová es grande y Él, Señor nuestro, mayor que todos los dioses. Todo lo que Jehová quiere lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Por lo tanto, cuando nos acercamos a Dios lo hacemos como Padre, pero también lo hacemos con temor reverente y también con gran admiración, porque sabemos que ese es el Padre que está en los cielos. El que gobierna sobre todas las cosas, el que reina sobre todo lo que existe. Y sabéis, en lo que respecta a nosotros, esto implica, escucha creyente, por favor, esto implica que no hay nada en nuestras vidas que escape a su gobierno y control.
En realidad Él es el que está escribiendo nuestra historia. Desde que fuimos forjados en el vientre de nuestra madre hasta el último día, Él es el que está diseñando nuestra historia para hacer aquello que Él se ha propuesto desde la eternidad. Esa es la verdad respecto a cada verdadero creyente. El Padre, cuyo amor es sobre nosotros, gobierna sobre nuestro pasado, presente, futuro. En sus manos está nuestra salud y enfermedad. Bajo su cuidado está nuestra familia, el trabajo, los estudios, el ministerio, gloria al Señor. En sus buenas manos está nuestra economía, el crecimiento espiritual. Nada escapa del Padre que está en los cielos. Y Él está obrando a través de todas las cosas para llevarlas al fin que Él se ha propuesto, que es la gloria de su santo nombre. Por eso, una vez que nosotros nos acercamos a Dios, en primer lugar, con confianza, a partir del amor, Padre. Pero en segundo lugar, a partir del temor reverente. Padre nuestro que estás en los cielos. A partir de ese acercamiento a Dios, lo primero que le pedimos a Dios, antes de cualquier otra cosa, antes de nada más, lo primero que le pedimos es, santificado sea tu nombre. Venga, vamos a traducir eso, decirlo de manera más sencilla. Santo, ¿qué significa? Santo separado. Separado, en un lugar único, singular. En otras palabras, lo primero que le decimos es que tú ocupes el primer lugar en mi vida. Que tú seas lo primero, muy por encima de todas las cosas que estés tú, Señor. Por encima de todas las cosas, que tú seas santificado. Santificado sea tu santo nombre. Que tú seas el primero en mi vida, eso es lo que le estamos diciendo. Muy por encima de todo lo creado estás tú. Pero también cuando le decimos santificado sea tu nombre, le estamos diciendo que purifiques, Señor, todo pensamiento indigno de ti en mí. El nombre de Dios implica su carácter, sus atributos, su gloria, sus obras. Y nuestra mayor tragedia es que tenemos un concepto erróneo de Él, cargado de pecado, por lo tanto nos acercamos a Él y le decimos, déjame conocerte como tú eres, Señor. Déjame amarte como es digno de ti, Señor. Que mi vida se una a tu gloria. Santificado sea tu nombre. Que el conocimiento de ti, Señor, sea lo primero en mí. Que mis pensamientos sean acorde a la gloria de tu nombre. Mis afectos acompañen, mi vida vaya en la dirección de ti. Lo primero, Señor, eres tú. Y es ahí donde el Señor se manifiesta. Cuando le pedimos, Señor, santifica tu nombre y empezamos a conocerle tal y como Él es, comenzamos a experimentar algunas cosas muy preciosas en nuestra vida, iglesia. Empezamos a conocer a Dios como refugio en la tormenta, aquel lugar al que podemos acudir con seguridad cuando los sufrimientos agudos llegan a la vida. Le conocemos como manantiales en el desierto, el lugar al que podemos beber abundantemente cuando las fuentes y las cisternas rotas se van. Le conocemos como luz en la oscuridad. Le conocemos como una senda segura para nuestros pasos, porque es en ese lugar cuando decimos santificado sea tu nombre, donde el Espíritu Santo llena nuestras vidas. Viene con poder para llenar nuestras vidas. Y una vez, hermanos, que oramos diciéndole, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, lo que sigue en la vida de oración es que rendimos nuestro corazón al señorío de Cristo. Nos rendimos a su señorío. Le decimos, venga tu reino, hágase tu voluntad. Siempre. Una vez que le pedimos, Señor, yo quiero conocerte cada vez más y más, enseguida le decimos, Señor, no mi voluntad, sino la tuya. No mi reino, no mi señorío, no yo el rey, no yo en el centro, sino tú, Señor. Tú el rey, tú el Señor, tú mandas, haz lo que quieras con mi vida. Eso es lo que sigue. Y hermanos, eso solo acontece en la dinámica de oración. ¿Sabéis por qué es muy difícil pastorear a una persona que no ora? O lo voy a decir de otra manera, lo voy a decir de esta manera, ¿ok? Le voy a decir, mira, es más fácil pastorear a una persona que carece de consejo bíblico pero ora, que pastorear a una persona que tiene mucho consejo bíblico pero no ora. Os voy a decir por qué es más fácil. Porque, ¿sabes? Cuando una persona ora, pero ora sinceramente, aprende a orar en lo secreto, aunque carezca de consejo bíblico, cuando el consejo viene, tiene un corazón apto para rendirse al señorío de Cristo. Es una persona apta para humillarse delante del Señor porque está orando. Le está diciendo, tú reinas, tu voluntad sea hecha. Pero claro, cuando una persona no ora,
Cuando una persona no está en la presencia del Altísimo y el Omnipotente, única presencia que puede humillar nuestro orgullo y quebrantar nuestro corazón, cuando no está ahí, no hay esa dinámica en su vida, ¿sabes? Por mucho consejo bíblico que reciba, es totalmente contraproducente, porque el propio consejo bíblico opera un autoengaño en esa persona, a grado de que ella pasa a pensar que sabe cosas que todavía no sabe. Y cuando tú le dices, voy a darte el consejo, ¿sabes lo que necesitas en este caso? Esto. ¿Sabes lo que la persona te responde? Ya lo sé. A mí eso me pone verde. A mí me pone verde. Yo cuando alguien me responde así, no sé si reír, si llorar, si enfadarme, si coger la vara, si irme. Porque me dan ganas de decirle, mira, si lo supiera no estarías así, amigo. ¿Cómo me puedes decir que sabes aquello que no sabes? Si grita a voces que no lo sabes. Pero claro, cuando una persona no está orando, una persona no tiene el espíritu bien dispuesto para recibir el consejo divino. Solamente, ¿sabes? Todos nosotros tenemos un problema horroroso con el asunto de control. Todos nosotros en Adán, y a causa de la realidad pecaminosa, nos despertamos todos los días diciendo, venga mi reino, hágase mi voluntad. Y es un milagro extraordinario salir de ahí. ¿Sabes lo que hace falta para que eso se rompa? Claro, eso nos lleva al infierno. Lo que hace falta para que eso se rompa no es solamente el gran consejo bíblico teológico. Hace falta que una persona se encuentre con Dios. Hace falta que aquel que es más grande, aquel que es el Altísimo, aquel que es el Omnipotente, aquel que es todopoderoso, irrumpa con su gloria y quebrante el orgullo. Eso es lo que vemos en la vida del apóstol Pablo, ¿os acordáis, hermanos? Pablo tenía amplísimo conocimiento bíblico, pero hasta que no irrumpió la luz del Omnipotente en su vida, él no fue quebrantado. Pero es en ese lugar de oración, cuando el Señor se manifiesta de verdad, cuando el orgullo del hombre se rompe, y entonces oramos diciéndole ¿qué? Venga, tu reino, hágase tu voluntad. Yo quiero animarte a hacer esa oración, pidiéndole al Señor, Señor, yo quiero aceptar tu modo de proceder en mi vida. Yo quiero abrazar tus tratos para conmigo. Señor, dame gracia para creer en fe, tu bondad, tu amor, tu sabiduría insondable y gloriosa. Y aun cuando muchas veces no entiendo, Señor, no entiendo tu modo de proceder. ¿Y cómo lo podría entender? Si soy como polvo delante de ti. Ayúdame, Señor, a humillarme en tu presencia. Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Por eso sigue diciendo, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Echando vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Por lo tanto, hermano, ora todos los días diciéndole, Señor, tú el primero, yo quiero conocerte. Y sigue orando diciéndole, no como yo, sino como tú, Señor. Tú eres el Rey, tú mandas, que se haga tu voluntad. Señor, haz tu voluntad en mi vida a través de todo lo que tú ordenas. Hazme dócil para recibir tus tratos. Amén. Y no solamente cuando decimos venga a tu reino, no solamente oramos así para nosotros, pedimos que Él reine sobre toda esta tierra. Amén. Pedimos por la iglesia, pedimos por misiones, pedimos que el señorío de Cristo irrumpa en este lugar, en esta tierra, como Él reina en los cielos. Así como los santos ángeles y los santos redimidos ya obedecen a su voluntad, que también esa obediencia venga a todas las naciones de la tierra. Que venga tu reino, Señor, que sea hecha tu voluntad. A partir de ahí, hermanos, sigue Jesús enseñándonos a orar por el pan de cada día. Sigue diciendo, bueno, algunas peticiones concretas. La primera es, desde luego, el pan nuestro de cada día. Sigue diciendo, dánoslo hoy. El nuestro de cada día, dánoslo hoy. Hermanos, yo os he de confesar que el Señor me ha tenido que ir sanando un tipo de espiritualidad espiritualoide, un poco mística, platónica, ¿no?
donde hubo todo un tiempo en mi vida donde yo consideraba que si fuésemos seres puramente espirituales seríamos mucho más perfectos, ¿no? Y oraba solamente por las realidades espirituales y trascendentales. Y el Señor me enseñó, a partir de la propia Escritura y especialmente de este texto, que tan espiritual es orar por el bienestar del alma como lo es orar por el bienestar del cuerpo. Y si tú me preguntas, ¿hay base bíblica para eso? Claro que sí, la hay, absolutamente. Jesús nos resucitó como un espíritu pululante en el viento. Él resucitó como un cuerpo para redimirnos plenamente. Y por lo tanto, Él nos anima a orar por cada necesidad de nuestras vidas. Fijaos qué bello. Él dice, el pan de cada día, dánoslo hoy. ¿Sabes? Orar de este modo es tan bueno, es tan saludable para el alma. En primer lugar, porque nos recuerda que absolutamente todo lo que tenemos viene de sus manos. Absolutamente todo lo que tenemos viene de sus manos. Trabajamos, sí trabajamos, pero con la fuerza que Él da, con la gracia que Él otorga. Todo lo que tenemos proviene de Él. Lo que estoy vistiendo proviene de Él. Lo que como proviene de Él. Mi techo proviene de Él. Todo viene de sus manos. Y tal vez el mayor antídoto en contra de la idolatría materialista sea la gratitud. Para luchar contra el amor del dinero, sea agradecido. Agradece. Y cuando oramos por el pan de cada día, estamos recordando y agradeciendo porque todo viene de Él. En segundo lugar, orar por el pan de cada día nos guarda de la ansiedad por los bienes materiales. A fin de cuentas, fijaos qué interesante, Jesús no nos llama a orar, danos hoy el pan para el mes que viene. Danos pan acumulado para el año siguiente. Él ora recordándonos que en esta fugaz existencia cada día es una gracia y una merced de Dios. Y le pedimos, Señor, ayúdanos a estar contentos con cada día. Y finalmente, orar por el pan de cada día, hermanos, promueve contentamiento. ¿No es verdad? Nos da un corazón feliz. ¿Por qué? Porque no siempre el Señor nos da mucho, a veces nos priva de muchas cosas. Pero ahí cuando nos acercamos a Él, recordamos que cuando somos privados de bienes materiales, es un fuerte indicativo de que podemos buscar en Él un bien mayor y acudir constantemente a su presencia. No nos metas, sigue diciendo, no nos metas en tentación, mas líbranos. Mejor traducción, iglesia, mas líbranos del malo. Mas líbranos del malo, del maligno. No es del mal, es una persona, es una entidad personal. No nos metas en tentación, mas líbranos del maligno. Mas líbranos del maligno. Aquí la oración entra en guerra, en un conflicto. ¿Sabes? Repito lo que ya dije antes, hay muchos creyentes que no tienen victoria contra el pecado porque no están orando. ¿Sabes? Hay determinadas formas de pecado que solamente las vas a vencer en la sala de oración. La Biblia lo dice una y otra vez. Jesús, en Mateo capítulo 26, versículo 41, dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Está claro, ¿no? El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Orad para no pecar. Orad para resistir al diablo. Efesios capítulo 6, versículo 10 dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Sigue diciendo, vestir la armadura de Dios. ¿Pero cómo? ¿Cómo me fortalezco en el Señor? En el poder de su fuerza. Versículo 18 sigue diciendo, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. A veces lo mejor que podemos hacer cuando vemos la realidad del pecado en nuestros propios corazones, la vemos en nuestro matrimonio, la vemos en nuestros hijos, la vemos en la iglesia. Lo mejor y lo primero que tenemos que hacer es orar. Pero no en plan orar leve, orar de verdad, aprender a orar, clamar al Señor. Pedirle, Dios mío, yo necesito tu intervención en esta realidad. Necesito que tu gracia se manifieste, necesito tu poder obrando en este lugar. Y en parte es una maravilla que sea así, iglesia. ¿No es maravilloso que sea así? Quiere decir, cuando oras, estás diciendo, es tu mano la que obra, Señor. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado en las naciones de la tierra, engrandecido seré en todos los pueblos. Es maravilloso poder ir a ese lugar. Yo os confieso mi propia experiencia. Yo
he tenido determinadas luchas con determinadas formas de pecado tan agresivas, que mi único consuelo era saber que tenía un lugar al que acudir para orar. Era mi única esperanza. Y cerrarme en ese lugar y decirle, Señor, 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 eres tú, Señor. Ayúdame a quietar mi corazón, a esperar en ti y manifiesta tu poder, Señor. Oh, cuán débiles somos, hermano, y cuán bella es la oración. Batalla contra el pecado en ese lugar. Es en la presencia del Señor donde, como dije antes, el orgullo mengua, somos más sensibles a la realidad del pecado. Experimentamos gracia y poder para mortificar la carne. Somos hábiles también para poder amar a los que están a nuestro alrededor. Y creo que me he saltado una parte, vaya. ¿Por qué no me lo has dicho, Eugenia? Tú que eres tan atenta. Versículo 12. Bueno, voy a terminar con él. Dice, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Confío en la guía del Espíritu Santo. Tal vez no sea tan malo terminar con esto. Claro, tal vez uno de los mayores regalos de la vida cristiana consiste en poder tener una fuente a la que acudir para el perdón de nuestros pecados. El Señor no nos promete que de este lado de la eternidad no vamos a pecar, pero sí nos otorga una sangre eficaz para limpiarnos día a día. Y Jesús nos dice, mira, en la sala de oración, en ese lugar donde yo me encuentro contigo, es un lugar donde tú puedes a diario y constantemente estar volcando la realidad de tu propio pecado. A veces me sorprende creyentes que no aprenden a vivir en esta dinámica y que van sobrecargando realidades una tras otra, como si el Evangelio y la gracia no existieran o fuesen una mera quimera, algo que no es real. Pero sabes, cuando nosotros entendemos que Jesús murió y resucitó entre los muertos para perdonarnos de todo pecado y de toda maldad, tal vez uno de los mayores beneficios que podemos recibir de Él es poder a cada día ir descargando delante de Él toda la realidad de nuestro pecado. Pero no solamente eso. Es en ese lugar también donde aprendemos a soportar y a perdonar el pecado ajeno. Perdónanos nuestros pecados, como también nosotros perdonamos. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Sabes, posiblemente, y con esto termino, posiblemente uno de los desafíos más grandes de la vida cristiana sea aprender a perdonar a nuestro prójimo y a llevar la carga de su pecado. De verdad es difícil. Cónyuge que estás aquí, padre, hijo que estás en este lugar, hermano en la fe, el Señor te va a enseñar a amar a tu prójimo con la gracia y la capacidad de poder perdonar y cargar con su pecado. Llevar la carga los unos de los otros. ¿Sabes? Tal es la naturaleza humana y la condición en la que estamos, que aparte de esta comunión íntima y profunda con Dios, no lo vas a poder hacer. Así es. Amar a madre, amar a padre, amar a hijos, perdonar, sobrellevar la carga. Hermano, el único lugar donde puedes aprender a hacer eso es en el lugar de oración, teniendo una comunión muy profunda y cerquita con Jesús. Pero podemos acudir a ese lugar, amén. Podemos ir a ese lugar y pedir que el Señor lo haga. Así vamos a ir terminando. Supongo que alguien me apagó la luz ya para cerrar. Así que ya dijo, ya pastor, ya está, hemos entendido. Vamos a pedirle al Señor que nos dé la gracia de salir de este lugar para orar, para crecer en nuestra vida de oración, para poder profundizar con Él. Si el grupo de alabanza puede pasar, vamos a tener un canto más y con esto cerramos. Y quiero animarte a ir de manera personal, al lugar secreto. Tal vez hay gente en este lugar que no está yendo, que hace tiempo que no va. Quiero animarte a salir de este lugar diciendo, Señor, yo quiero aprender a orar
Tal vez jóvenes en este lugar como Daniel. ¿Quieres ser como Daniel? ¿Quieres estar preparado para la hornalla? Tienes que orar, hijo. Tienes que orar. Dile al Señor, Señor, ayúdame. Enséñame a orar. Dame gracia para hacerlo. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Jesús, porque el Padre nuestro, Señor, es tan bello. Gracias por poner tus palabras en nuestras bocas. Gracias por enseñarnos el amor del Padre. Gracias por enseñarnos a acudir a ese lugar en el cual podemos verdaderamente tener comunión contigo. Queremos pedirte perdón porque muchas veces hemos despreciado a ese lugar, lo hemos abandonado, no hemos estado ahí. Perdónanos, Padre, por nuestra dejadez, nuestra frialdad, nuestra incredulidad realmente, la dureza de nuestro corazón. Lo confesamos delante de ti, Señor. Pero Dios mío, creemos que hay esperanza en ti. Creemos en el Evangelio. Creemos que tú nos atraes con cuerdas de amor. Creemos que tú nos estás llamando para beber de la fuente. Tú nos quieres enseñar a decir Abba de maneras cada vez más profundas. Y yo quiero orar por mis hermanos en este lugar. Quiero orar por creyentes en este lugar, ya de 20, 30 años, pero que nunca han aprendido a orar Abba. Yo quiero pedirte que sea algo, Señor, tan profundo en sus vidas al salir de este lugar. Tú les llames a la sala de oración y les visites y ministres a sus corazones, Padre. Señor, yo quiero orar por aquellos que, por tu gracia, hemos dado ya algunos pasos, aunque sean débiles y pocos. Queremos pedirte que tú nos lleves a aguas más profundas, como llevaste a Ezequiel, que podamos nadar en ese río, que podamos, Señor, beber de las aguas de tu Espíritu y en ese lugar poder experimentar y conocer todas estas gloriosas verdades que están en la oración, que están ahí, Señor, que tú las has puesto en el Padre Nuestro, para que podamos conocerlas sinceramente. Gracias, Padre, porque no hay oración, por torpe que no sea oída por ti. Gracias porque podemos empezar titubeando, con pasos débiles, sabiendo que aún eso tú lo oyes, tú lo escuchas, tú lo respaldas, tú lo respondes. Señor, tal vez algunos salgan de este lugar sintiéndose muy torpes para orar y empiecen balbuceando como niños. Dale fe para confiar que tú oyes eso y que tú vas a responder. Y sí, Señor, como iglesia, ayúdanos, fortalécenos, Señor, en la oración. Te lo pedimos, Padre, en el precioso nombre del Señor Jesús.